Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 5 de Diario de un Esperista. Hoy es día 13 de marzo de 2015 y vamos a hablar sobre puestos y localizaciones. En principio es un tema bastante complicado, es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Porque elegir una localización interesante, además de luego nuestro buen hacer, va a ser uno de los principales motivos de éxito o de fracaso. ¿Cuáles van a ser las localizaciones prioritarias? Bueno, pues aquellas que tengan cobertura vegetal o en su defecto tengan mucha tranquilidad, porque en uno de los podcasts ya hemos hablado sobre el tema de las zonas quemadas, por lo menos en el área donde yo suelo cazar. Después, otro de los puntos importantes es que haya zonas de comida cercanas. Zonas de comida quiere decir algún tipo de cultivo, algún tipo de sustrato natural, algún tipo de alimento que pueda proveer de energías a nuestros amigos peludos. Después también, otro de los puntos importantes en cuanto a la localización es que haya zonas de agua cercanas. Generalmente esto es algo casi extensible a todos los animales, pero hay que tener en cuenta que el jabalí necesita todos los días beber y todos los días bañarse. Todos lo sabéis, ¿eh? Por lo tanto, necesitamos obligatoriamente que haya zonas de agua cercanas, preferiblemente naturales, pero en su defecto artificiales también nos podrían servir siempre y cuando éstas tengan una muy buena tierra, arcilla, un buen barro para que ellos lo tomen de forma adecuada y lo tomen de forma asidua, ¿no? Después, otra de las localizaciones prioritarias para poder realizar un puesto son los pasos obligatorios de los animales. En diferentes zonas, no suele ser el caso de la mía, pero en diferentes zonas estos animales tienen que pasar por determinados puntos de forma obligatoria por accidentes del terreno, por algún tipo de valla cinegética o por algún tipo de caso excepcional. Bueno, pues puede ser también un punto muy interesante para obtener una buena localización para realizar un puesto. Por último, otra de las localizaciones prioritarias es que, si puede ser, sea un terreno propio. ¿Para qué? Para poder hacer y deshacer a nuestro gusto sin tener complicaciones externas, ¿eh? Esto sé que es muy complicado, sé que muchos de vosotros y de vosotras no cazáis en terrenos propios y como es normal, es muy difícil de conseguir. Yo personalmente en 2 puestos sí que tengo la suerte de poder prepararlos en terrenos propios y por lo tanto me da una tranquilidad añadida a la hora de poder realizar las esperas de forma más sosegada. A partir de ahí, si ya tenemos las localizaciones más o menos escogidas, siempre y cuando partiendo de estas premisas que hemos hablado, de la cobertura vegetal y de la tranquilidad, que haya zonas de comida cercanas, que haya zonas de agua cercanas, que haya algún tipo de paso obligatorio, entonces ya nos preparamos para realizar el puesto. A ver, hay que tener en cuenta que hay algunos esperistas, sobre todo los que se inician en este mundo, que lo primero que hacen es elegir puesto y después ya ponen la comida dependiendo del lugar donde se encuentre. Y realmente es lo correcto. O sea, no se están equivocando. Siempre
siempre, 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 la comida debe de ir en el lugar en el cual pueda disparar, en el cual pueda ver desde el puesto elegido. O sea, lo primero siempre que tenemos que hacer es elegir el puesto donde nos vamos a sentar y posteriormente poner la comida en aquel lugar visible, localizable, desde nuestro asiento, ¿no? Desde nuestro lugar de disparo. Personalmente, y de forma prioritaria, y esto solamente es a nivel personal, yo siempre elijo puestos de suelo, ¿vale? A no ser que me dedicara a la caza con arco, que entonces tendría que ingeniármelas de otra manera porque las distancias se reducen demasiado. Pero personalmente, a día de hoy, desde hace ya muchos años, yo personalmente prefiero puestos de suelo, por diferentes motivos, por comodidad, por poder de alguna manera variar mi posición, que luego hablaremos sobre ese tema, y bueno, sobre algunos puntos en los cuales creo que los puestos de suelo mejoran a los de altura, ¿no? Sobre todo en comodidad. Todo esto contando que yo empecé a esperar, como creo que muchos de vosotros, como creo que mucha gente, muchos cazadores, empecé a esperar encima de un pino, que es el árbol típico de la zona donde yo suelo cazar. Bueno, un amigo había preparado una caseta hecha con tablas, con palets, etcétera, y la verdad es que, bueno, nos dio muy buenos resultados, cazamos muchos años en ella, pero bueno, en los inicios, a partir de ahí, cuando uno ya entiende un poquito más la biología del jabalí, cuando entiende un poquito más de la caza, cuando tiene un poquito más de experiencia, creo que puede llegar a conseguir casi los mismos resultados desde suelo, siempre y cuando las condiciones y las localizaciones sean adecuadas. Repito que, por ejemplo, la caza con arco es un punto y aparte, es otra cosa diferente, o en aquellos tiros que se realicen con escopeta a muy corta distancia, pues posiblemente a lo mejor también tendríamos que realizar algún puesto un poquito más elevado. Pero bueno, sobre todo refiriéndome a mi caso, al disparar con rifle y poder abarcar unas distancias un poquito más amplias, yo creo que el puesto de suelo es mejor que el puesto de altura. Os estaba comentando, por ejemplo, el tema de que yo empecé a cazar en un puesto elevado. Sin embargo, dio la casualidad que en mi primer jabalí no lo pude abatir desde ese puesto elevado. Bueno, repetí en varias ocasiones en ese puesto elevado y no conseguí abatir el jabalí desde esa altura, porque no entraban, no llegué a dispararles. Los animales, bueno, merodeaban, el puesto era bueno, no era malo, las condiciones eran buenas, pero bueno, realmente no había suerte, no me llego a explicar aún muy bien el porqué. Sin embargo, a escasos 50 metros en línea recta, pero oculto en el monte, había una pequeña baña natural, y sentándome a escasos 10 metros de esa baña natural, conseguí abatir mi primer jabalí. Ya lo contaré con más detalle en algún otro podcast, pero realmente es algo que a día de hoy ni se me pasaría por la cabeza ponerme a 8 o 10 metros de una baña o de cualquier tipo de posibilidad de disparo, ¿no? Y sin embargo, pues en aquel momento se consiguió. Son casos contados, la suerte de aquel que empieza, o las ganas, o simplemente que ahora tomamos incluso demasiadas precauciones, no lo sé. Pero bueno, dejando un poquito al lado lo que estamos comentando, yo me decanto por los puestos de suelo. ¿Por qué? Pues porque me permiten, de alguna manera, tener varias ventajas. Por ejemplo, yo siempre elijo puesto de suelo, pero busco montículos del terreno, pequeñas colinas, pequeñas vaguaditas, ¿vale?, que tengan un aire predominante a donde yo creo que va a realizarse una mejor espera.
Generalmente no es fácil encontrar lugares como estos. No es fácil encontrar el rincón, no es fácil encontrar ese montículo alrededor de una zona más o menos clara para poder disparar. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, después de dar muchas vueltas y después de dar muchos años tumbos de un lado para otro, pues al final se consigue realizar un puesto en estas condiciones. Esos montículos para mí son geniales. Evidentemente, si son un montículo independiente y todo alrededor una pequeña llanura sería lo mejor, aunque eso es aún mucho más complicado. Pero bueno, siempre sirviéndonos de los accidentes del terreno y de las condiciones adversas para que los jabalíes te entren por la espalda y demás, pues algo se puede conseguir. Personalmente, siempre también busco aquellos puestos que yo pueda cambiar normalmente, sobre todo de un lado a otro. Por decirlo de alguna manera, yo estar esperando, mirando en una orientación, y de la misma manera que en un momento determinado, un día determinado, que el aire cambia, que tiene revoques, que viene una pequeña tormenta y no tenemos el aire ni fijo ni bueno, pues que me pueda poner en la ladera de enfrente o en algún tipo de montículo de enfrente y que pueda divisar también la comida desde la otra posición, ¿eh? Esto generalmente sería perfecto, que hubiera 2, 3 puestos desde donde poder disparar y en función de el aire pudiéramos elegir uno u otro, siempre teniendo en cuenta la entrada de los animales, que es otro de los puntos que hay que tener muy en cuenta, por dónde entran y cómo entran esos animales. Pero bueno, si tenemos el aire realmente bueno y tenemos una distancia considerable, podemos tener suerte o tener éxito en muchas de las ocasiones. Yo realmente casi siempre cuando busco esos montículos y los encuentro doy palmas como si fuera un poseso, pero realmente en el caso de que no pueda encontrar un montículo y tenga que realizar la espera en una ladera normal de cualquier monte, siempre elijo que la posición de mi puesto sea de mitad ladera hacia arriba y generalmente de 3/4 hacia arriba. ¿Por qué? Porque el aire suele ser un poquito más fijo, suele ser menos variable, y por lo tanto creo que es la mejor manera de intentar evitar algún revoque de última hora, sobre todo con los cambios de temperatura, al irse el sol, al llegar a alguna pequeña perturbación meteorológica, que se pueda minimizar en la medida de lo posible esos pequeños cambios de aire. A veces es imposible, pero bueno, creo que en las laderas de 3/4 de ladera hacia arriba siempre es mejor que de 3/4 de ladera hacia abajo. Además, una vez que ya he localizado la posición donde yo me voy a colocar y ya he determinado dónde yo me voy a colocar, entonces, como os he dicho, ya veo la zona donde puedo ubicar la comida, y si es un sitio natural, pues me tengo que complicar un poquito más la vida. Pero otro de los puntos que hay que tener en cuenta es también a la hora de mimetizarse con el entorno, ¿vale? Y os habla alguien que realiza muy pocos cambios en el entorno y además, según mi experiencia, yo lo aconsejo. O sea, yo generalmente no hago ningún tipo de puesto llamativo. O sea, prácticamente casi nadie que pasara por la zona, a no ser que pisara el sitio donde yo me siento, puede observar que hay un puesto de espera. Realmente, a la hora de mimetizarse con el terreno, me refiero a, llevar una ropa adecuada, evidentemente, evitar cualquier tipo de elemento que desentone tanto en color como en forma con el entorno y sobre todo tener unas cuantas cosas claras, y es que en el caso de que vaya a haber luna, que antes o después la habrá,
Pues hay que buscar un sitio donde tengamos sombra de luna. Si puede ser durante casi toda la noche, si no puede ser, pues durante por lo menos las primeras horas del alumbrado de la luna. Pues a resguardo de la sombra de un árbol, de una gran carrasca, de una gran coscoja, de algún tipo de árbol o de vegetación que tengamos. Sobre todo, muy importante, el tema de no recortar la silueta sobre el horizonte, sobre el cielo o sobre el fondo claro. A ver, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir que esto solamente es muy opinable y es una opinión muy personal, pero es lo que me dice la experiencia, para mí el jabalí, como todos sabemos, no ve bien, pero es que yo lo creo firmemente, o sea, yo creo que ve bastante mal, de día, estoy refiriendo, sobre todo de día. De noche tiene mejor vista que nosotros, pero tampoco es una vista excepcional a cierta distancia. Por lo tanto, lo que creo es que lo mejor es no recortar la silueta ni contra el cielo, ni contra un suelo claro, ni, bueno, no estar al aire, tener cubierta la espalda pues por vegetación, por alguna arboleda, por algún accidente del terreno, por lo que sea, pero que además sea de un color similar a la ropa que llevamos o al resto del entorno. El recortar la silueta a mí, la verdad es que me ha dado muy buenos resultados el no recortar la silueta. Yo prácticamente por la zona frontal, taparme me tapo muy poco. No realizo ningún tipo de choca, por decirlo de alguna manera, como se suele llamar por la zona, o no realizo ningún tipo de puesto que parezca un búnker, ni mucho menos. Suelo taparme por delante muy poco, me gusta tener además movimiento, si el puesto lo permite, y por lo tanto me interesa taparme muy mucho por detrás. Por delante hago lo justo. Repito que esto es opinable y es discutible, pero es mi opinión. Por ello, yo siempre busco esos lugares donde mi silueta no se va a recortar. O sea, ya he elegido el puesto, ya he puesto la comida, ya he más o menos preparado un poquito la zona para no recortar la silueta, y ahora procedería a pensar en dónde me siento. Aquí hay varias alternativas. Una posibilidad es la de utilizar una típica silla del Decathlon o de cualquier subtipo de superficie, de estas grandes superficies, que haga el mínimo ruido posible. Son muy cómodas, yo las utilizo muy a menudo en puestos móviles, y sobre todo detectar algún modelo de ellas que no haga ruido o adaptarla mediante tornillos, gomas, etcétera, para evitar chirridos y para evitar cualquier tipo de, pues eso, de sonido fuera de lo normal en la noche. Sobre todo lo que tiene que ser es cómoda, muy cómoda. Y esto me lleva a dar una segunda opción que yo he utilizado en muchos puestos y me ha venido genial, y es la típica silla de bar, la típica silla verde, blanca, generalmente verde si podemos, por supuesto, o realizar algún tipo de tintado de la misma, de plástico, típica con algún tipo de marca cervecera, etcétera, y recortar las patas un poquito para que no sea tan alta y dejarla en una posición donde nuestras piernas y donde nuestra espalda no sufran. Generalmente, además, si el puesto va a ser en llano, las cuatro patas irán exactamente en la misma altura. Pero si el puesto donde nos estamos colocando es un puesto que tiene inclinación, por ejemplo, una ladera, las patas traseras deberán ser patas más cortas que las delanteras. Si podemos incluso realizar algún tipo de apaño para que sean regulables, mejor. Pero al fin y al cabo, este tipo de sillas, lo que vamos a hacer es prepararlas para un puesto determinado y dejarlas en ese mismo lugar. Dejarlas, por supuesto, una vez terminado el aguardo, bien escondidas, no a la vista de cualquier persona que pueda pasar, sino entre la maleza, entre la maraña, y con eso, por un lado, conseguiremos un asiento muy bueno, muy cómodo, os lo aseguro, junto con una pequeña mantita,
y además nos evitaremos en el traslado desde el coche hasta el puesto tener que cargar con más apechusques, con más trastos aún de los que ya cargamos los esperistas, por un lado. Por ello es una muy buena opción, una opción genial, tener sillas preparadas para cada uno de los puestos que retiraremos cuando ya finalice el periodo de esperas. Posteriormente, una vez que ya he determinado dónde, cómo me voy a sentar, también tengo que tener en cuenta el suelo. El suelo se puede, por lo menos la zona que vas a pisar, la zona que vas a tener tus pies sobre ella, se podría barrer, se podría limpiar y se podría incluso añadir una pequeña manta en el suelo para evitar cualquier chasquido de cualquier pequeña rama u hojarasca que haya en el momento sobre todo del disparo. Por ello, limpiar el suelo e incluso, en el caso de que no se pueda limpiar muy bien, utilizar una manta para colocar en nuestros pies o algún tipo de elemento que nos permita amortiguar esos pequeños sonidos que podemos realizar, sería genial. Por ejemplo, una alfombra vieja suele venir muy bien también. ¿Vale? Ya tengo el puesto, ya he conseguido sentarme, estoy cómodo, no voy a realizar ruido ni con ramas alrededor que habré limpiado un poquito, ni voy a hacer ruido con el suelo. Pero otra de las cosas importantes que yo hago en un puesto y sobre todo en los puestos nuevos es ir contando las pequeñas matas que hay en la zona de disparo. ¿Por qué? Porque luego cuando se hace de noche, realmente todos los gatos son pardos. Empezamos a ver bultos negros por todos lados, sobre todo si hay muy poca luz. Si hay mucha luna llegamos a distinguirlo, pero si hay poquita luz o muy poca luz, todos los bultos nos parecen jabalíes, y no conseguimos distinguir bien el movimiento. Es muy importante contar aquellas matas, plantas, pequeños arbolitos, arbustos, coscojas, etcétera, que tenemos en la zona de disparo. Hay que contarlas y memorizar su posición. Si las contamos y memorizamos su posición, de alguna manera podemos, en un momento determinado, cuando no tenemos nada claro, cuando ya se nos ha nublado la vista por la poca luz, tener más o menos una idea clara de si tenemos o no tenemos nada en el cebadero y qué está haciendo ese animal. Otra de las cosas, una vez que ya tenemos determinado todo lo anterior, es llevar ropa abundante. Hay que tener en cuenta que las esperas se pueden realizar en invierno o en verano. En el caso que se realicen en invierno ya estamos hablando de ropa específica como monos térmicos, ropa térmica, etcétera. Si las esperas se realizan en otra época más calurosa, pues tendremos que llevar otro tipo de ropa que nos permita movernos, que no haga ruido, pero sobre todo, porque esto lo trataré, el tema de la ropa y accesorios lo trataré en otro podcast, sobre todo hay que llevar ropa de sobra. Siempre hay que llevar ropa de sobra al monte, porque nos podemos encontrar con noches de abril o de mayo que son extremadamente frías, según en qué zonas, en unas zonas de España más y en otras menos, pero en todas podemos encontrar noches muy, muy frías, y ya no os digo cuando nos vamos a septiembre o cuando nos vamos a octubre. A partir de ahí, si ya es invierno, pues evidentemente hay que llevar muchísima ropa. Así que ya tengo el puesto, ya he puesto la comida, ya me he sentado, ya sé qué ropa me voy a poner, pero vamos, una cosa que no hemos tratado hasta ahora ha sido el tema de la distancia. A ver, todos queremos disparar lo más cerca posible, primero por vivir más en lances, segundo por tener más acierto, pero si queremos grandes jabalíes y que no consigan cortar ni nuestro rastro ni cortarnos a nosotros venteando, tenemos que dar cierta distancia. Yo, repito que estamos hablando de disparo con rifle, nunca disparo con arco ni nada por el estilo. En ese momento determinamos, antes de realizar ningún tipo de cambio de los que hemos realizado anteriormente, qué distancia vamos a escoger. Normalmente la distancia que yo suelo escoger ronda entre los 80 a 100 metros, bajando en determinadas situaciones quizás hasta los 60. Pero intento
tener varias posiciones de disparo, porque como comenté en alguno de los podcasts anteriores, a medida que va avanzando la temporada los animales son más cautelosos, las vueltas son más grandes y con mayor cuidado. Por lo tanto, tengo que tener la posibilidad de ir retirándome cada vez un poquito más, a no ser que desde el principio haya acertado con el lugar perfecto. Por ello, siempre la distancia la elegís vosotros, pero hablando de rifles, yo personalmente me estoy moviendo entre 80 y 100 metros, más bien rondando los 80-90 metros. Aunque tengo puestos de algo más de 100 y tengo algún puesto pues que, como os he dicho, puede bajar a 60. Y luego nos queda ya el último punto, y perdonad porque se me está haciendo un poquito largo el podcast, y es la comodidad de carga de los animales. Lo he puesto el último, aunque tendría que ser de los primeros, porque realmente para mí no es de los más importantes. Hay que tener en cuenta que luego, una vez que lo has abatido, es muy importante, pero tienes que conseguir abatirlo, y por lo tanto para conseguir abatirlo se tienen que cumplir todas las premisas anteriores, que ni son pocas ni son fáciles de conseguir. Por ello, si podemos conseguir una comodidad de carga de los animales, genial, pero en el caso de que luego nos toque dejar el coche a un kilómetro y tengamos que ir arrastrando el animal, o lo tengamos que dejar a 300 metros y tengamos que ir arrastrando el animal, pues no tendremos más remedio. Si podemos hacerlo solos, perfecto. Que no, tendremos que echar mano siempre de esos amigos que siempre están ahí, o de esos familiares que nos ayudan en estas lides venatorias, de recoger el animal, sudar para cargarlo al coche, al todoterreno, etcétera, y luego evidentemente también lo van a degustar en la mesa. Así que, bueno, yo creo que nos hemos ido un poco más largos de lo que yo esperaba, pero creo que casi todos los puntos que considero que deberían tocarse, pues se han tocado. Si hay alguno que no se ha tocado, que queréis que se toque, o hay alguno en especial que queréis que se aclare, pues nada, podéis contactar conmigo y no hay ningún tipo de problema. Grabaré algún otro podcast con las aclaraciones. Solamente recordar los métodos de contacto, que por un lado tenemos el correo electrónico, que es diariodeunesperista@gmail.com. Por otro lado tenemos el usuario en Twitter, que es diarioesperista. Por otro lado, el blog, donde voy poniendo las reseñas, que es diariodeunesperista.wordpress.com. Y bueno, no tengo mucho más que añadiros, chicos. Así que saludos y hasta la próxima. Un abrazo.